Pues, ¿qué onda? Bienvenidos a esta nueva sesión virtual. En esta sesión del día de hoy vamos a platicar de dos temas en particular. El primero de ellos, nutrición como ciencia, y el segundo de ellos, homeostasis energética. ¿Sí? Para entrar en materia, vamos a empezar a platicar sobre nutrición como ciencia. ¿Qué es la nutrición desde el punto de vista de la ciencia? Desde un criterio muy genérico, podríamos decir que la nutrición es la ciencia que estudia a los alimentos y la relación que existe de ellos con respecto a la salud. Desde un punto de vista tal vez un poco más particular, podríamos decir que la nutrición es el proceso de incorporación y utilización, obviamente, de sustancias alimenticias absorbidas durante el proceso de la digestión. Según, por ejemplo, la propia OMS, dice que la nutrición es la ciencia que estudia el conjunto de procesos mediante el cual los seres humanos incorporamos, modificamos y eliminamos los alimentos precedentes del medio exterior. Entonces, el contexto realmente de nutrición puede ser muy amplio, puede llegar a ser muy vasto. Son fundamentalmente las ideas que te quiero dejar sobre el contexto de nutrición como ciencia. Entendiendo esto, paso a comentarte que la nutrición, así como las diferentes áreas o disciplinas de la medicina, como la odontología, como la propia fisioterapia, como la propia medicina, tiene también sus debidas especialidades. Cuando hablamos de las especialidades de nutrición, tendríamos que hablar prioritariamente de estas que en tu pantalla se señalan. La nutrición engloba una serie de especialidades con intenciones de ser lo más integrativo posible con los diferentes grupos poblacionales de la sociedad. Desde el punto de vista, la nutrición deportiva aborda especialmente a la población deportista y no únicamente hablamos de la población que hace deporte de forma profesional, sino que también aquí en este criterio estamos enrolando a la gente que hace deporte de tipo ocasional, al típico deportista recreativo. Las necesidades del deportista son obviamente distintas a las del grueso de la población o a las de alguna persona con alguna patología en particular. Entonces, existe un área que da abordaje de manera específica a ese tipo de pacientes. En el área de investigación en nutrición y especialmente también en nutrición y ciencias de los alimentos, especialmente se trabaja con la parte de la investigación, con la parte de desarrollo de información, con la parte de la evidencia científica. Yo siempre suelo sugerir que la gente que se dedica a propiamente o de lleno al 100% a la investigación es la gente que está detrás de la mampara, pero no por eso la gente menos importante. Definitivamente que la gente que se dedica al 100% a temas de nutrición es la gente que posiblemente más aporta a la sociedad en temas de nutrición. Quienes nos dedicamos un tanto más a la práctica o combinamos las actividades de investigación y de práctica profesional, hacemos uso justamente de la evidencia que surge todos los días a partir de los diferentes ensayos y procesos experimentales que la gente que se dedica al 100% a la investigación está generando. Todos estos ensayos y artículos que surgen todos los días y que son publicados en revistas de alto impacto o fuentes indexadas, son generados a partir de esta especialidad. ¿Sí? Bien, del lado de la nutrición como servicio alimentario, tenemos que en ese grupo se encuentra la gente que se dedica propiamente a darle apoyo y darle soporte a ciertas masas o a ciertos grupos, especialmente grupos laborales, especialmente la gente que se dedica al servicio de los alimentos, es la gente que suele estar en los buffets industriales, en los buffets empresariales, en los buffets de escolares y todo ese tipo y en todo ese tipo de lugares, ¿no? En donde se suele hacer nutrición en comedores. Del lado de la nutrición comunitaria, encontramos principalmente a aquellos especialistas de la nutrición que se dedican
al manejo de las poblaciones y particularmente al manejo de las comorbilidades y de la prevención. En nutrición comunitaria se dedican bastante a esta parte de prevenir, a esta parte a la que claramente nos deberíamos de dedicar todos. Especialmente el área de la nutrición comunitaria se encarga de detectar problemas relacionados con determinadas zonas demográficas, darle tratamiento e intervención a la gente que padece determinados problemas y a darle, obviamente, seguimiento con intenciones de revertir o de evitar el problema en esa zona demográfica o en esa población en particular. Ahí en México claramente te darás cuenta o te estará llegando la pedrada de que no estamos nada bien en áreas de atención comunitaria. Hay países en donde definitivamente se cuenta con una muy buena nutrición comunitaria, en países especialmente asiáticos, uno que otro europeo, y acá en América tenemos países que también hacen una buena nutrición comunitaria, especialmente Cuba, por ejemplo, muy posiblemente criticado su sistema de gobierno, pero Cuba tiene definitivamente una muy buena nutrición comunitaria. Eh, y finalmente, el área de la nutrición clínica. En el área de la nutrición clínica abordamos al paciente especialmente enfermo, al paciente muchas de las veces críticamente enfermo, al paciente primordialmente hospitalario o paciente con enfermedades crónico-degenerativas. El área de la nutrición clínica puede llegar a ser un tanto más extensa, puesto que también tiene sus respectivas subespecialidades, en donde existen colegas que se dedican propiamente a la nutrición clínica en el área de cardiología, en el área vascular, en el área de nefrología, en el área de metabolismo, en el área de neurología, medicina interna, enfermedades reumáticas, o muy actualmente algo muy de hoy y algo que está muy en boga a expensas de esta pandemia que estamos viviendo del SARS-CoV-2 o COVID-19, la inmunonutrición. ¿Sí? La inmunonutrición también actualmente es una de las subespecialidades de nutrición que están destacando o están reapareciendo o tal vez recientemente apareciendo en el sistema y a la vista de todos. Otra de las áreas que actualmente ha estado surgiendo es el área de la nutrigenética y nutrigenómica. Realmente es un área nueva, es un área muy joven, pero no por eso menos importante. Actualmente estamos viendo lo que se conoce como una transición de los procesos o de cómo se entiende la nutrición a partir justamente de que se ha conocido de qué estamos hechos y de qué ha sido publicado el mapa genético. Han surgido áreas derivadas a partir de la genética que intentan continuar dando respuestas. La nutrigenética y nutrigenómica es justamente una de ellas. Tanto la nutrigenética como la nutrigenómica se basan en el concepto de epigenética. Si anteriormente no habías estado relacionado con ese término, te platico brevemente. La epigenética hace referencia al contexto en donde se dice que los genes se pueden manifestar de una u otra forma dependiendo de las condiciones medioambientales a las que nosotros, los seres humanos, estamos sujetos. De esta manera se dice que hay ciertas condiciones medioambientales que pueden promover que ciertos genes se apaguen o que ciertos genes se expresen. En ese sentido, cuando hablamos de condiciones medioambientales, hablamos de que hacemos relación con lo que comemos, con cuánto nos movemos, cuánta actividad física hacemos, en dónde trabajamos, qué tan sedentarios somos y especialmente, repito, con cosas que están fluctuando a nuestro alrededor desde el punto de vista personal y social. Entonces, la epigenética hace referencia justamente a eso, al comportamiento de los genes, ¿sí? Entendiendo esto, te platico brevemente sobre nutrigenética y nutrigenómica. Especialmente, nutrigenética hace referencia a los modelos de intervención que deberíamos de tener en un paciente que presenta, por ejemplo, una enfermedad ya de orden genético, en donde estos pacientes
desde que nacen, ya nacen con ciertos polimorfismos identificados que van a estar expresando determinadas condiciones clínicas relacionadas con ciertas patologías, ¿sí? Hay una enorme variedad de enfermedades de tipo especialmente metabólicas condicionadas justamente por factores genéticos. Se me vienen a la mente y seguramente tú también, ahora que te lo cuente, lo vas a relacionar. Enfermedades como por ejemplo la galactosemia relacionada con la intolerancia a la lactosa en los niños. Es una enfermedad justamente de orden metabólica asociada a un polimorfismo en particular en donde los bebés no codifican a la enzima lactosa y consecuentemente cuando se consume a esos componentes, a los componentes de la lactosa o leche que contenga lactosa, los bebés no son capaces de digerirla y consecuentemente empiezan con molestias y trastornos digestivos y mecánicos relacionados con la propia intolerancia. En ese tipo de casos, pues no hay definitivamente otra alternativa más que modificar el biológico que el paciente, que el bebé esté consumiendo, en donde se pueden llegar a algunos tipos de fórmulas de alto costo, pero tolerables para el propio sistema digestivo del bebé. Así como esa, hay definitivamente una gama enorme de enfermedades de tipo metabólica, como la propia fenilcetonuria, también definitivamente de una importante incidencia y prevalencia en los bebés, entendida como enfermedad de tipo genética. Cuando hablamos entonces de nutrigenómica, esto a lo que me refería era básicamente lo que se hace en nutrigenética, que es modificar justamente la composición dietaria de los alimentos para que esta dieta se adapte de manera precisa al paciente con base a sus condiciones genéticas. En nutrigenómica lo que hacemos es identificar la interacción que los alimentos llegan a tener con los propios genes. En nutrigenómica, un gran componente de lo que se hace en nutrigenómica es justamente un poco el asunto de lo preventivo. En nutrigenómica intentamos justamente prevenir a expensas de las modificaciones epigenéticas. Se ha visto a expensas de la investigación actual que tenemos que hay algunos componentes de los alimentos que pueden justamente intervenir modulando el cómo se expresan los genes. ¿Cómo es que empezamos a saber de esto o cómo es que esto empezó a cobrar fuerza? Bueno, resulta que hay ciertos receptores relacionados con algunos elementos que contienen los alimentos. Resulta que se ha identificado que a nivel de la membrana nuclear encontramos o tenemos receptores, por ejemplo, de ácido retinoico o receptores de vitamina D. ¿Sí? Hay que entender o hay que recordar un poquito estos temas de biología molecular en donde nos platicaban que la membrana celular, que la membrana de la célula tiene receptores los cuales se van a pegar directamente a ciertas sustancias. Estas sustancias se conocen como ligandos, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de uno muy conocido, tendríamos que hablar de el receptor a la insulina, ¿sí? Y la insulina en este caso sería su ligando. Tengo entonces una célula, tengo al receptor de la insulina y tengo a su ligando, que es justamente la propia insulina. Esto pasa a nivel de la membrana celular. Sin embargo, hemos sabido o sabemos actualmente que la membrana celular tiene receptores, pero que el núcleo también presenta receptores. Sabemos que hay ciertos componentes, ciertas hormonas, neurotransmisores que pueden llegar o que pueden traspolar, que pueden pasar la membrana celular sin ningún tipo de complicación y pueden llegar directamente al núcleo y activar receptores nucleares. Existen, por ejemplo, receptores nucleares a estrógenos, receptores nucleares a colesterol, colesterol no, perdón, existen receptores nucleares a estrógeno, a cortisol, perdón, quise decir cortisol, y muy especialmente algunas hormonas, estoy hablando de algunas hormonas, y muy especialmente existen, como te decía, receptores nucleares a ácido retinoico y especialmente también a receptores de la vitamina D. Hay una serie de receptores también de alta relevancia y muy importantes que conocemos como receptores PPAR. Los receptores PPAR, ¿cómo se escribe? PPAR.
Los receptores PPAR han tenido o han mostrado suma relevancia justamente en la modulación de muchos genes. Los receptores PPAR existen en diferentes formas. Existen los receptores PPAR alfa, los receptores PPAR delta, los receptores PPAR beta. Hay diferentes tipos de receptores. Entonces, se ha visto en la literatura y en los estudios o ensayos clínicos actuales que hay ciertos componentes de la dieta que interactúan, ciertos ligandos que van a interactuar directamente o con el receptor de ácido retinoico o con el receptor de la vitamina D o con los receptores PPAR. ¿Sí? Algunos de los componentes que se ha visto que interactúan de manera positiva, de manera importante con los PPARs, son, por ejemplo, para poner un ejemplo en particular, los flavonoides. Los flavonoides pertenecientes a algunos alimentos de uso común, como por ejemplo el té verde. El té verde presenta un flavonoide que se conoce como eje CG, que va a tener justamente una activación de ciertos receptores PPAR, y estos receptores PPAR entonces van a modular los procesos de transcripción genética, ¿sí? Una vez que estos receptores se activan, son entonces moduladores para procesos de transcripción genética, y posteriormente entonces los procesos de traducción también se van a ver modulados, ¿sí? Recordemos que los procesos de traducción van a funcionar para formar nuevos aminoácidos, para que posteriormente se generen nuevas cadenas de aminoácidos y se formen proteínas. Y recordemos entonces que las proteínas van a ser responsables, de estar promoviendo la generación de ciertos compuestos enzimáticos, hormonas, transmisores y cosas que pueden llegar justamente a alterar, repito, el cómo se expresa el gen o cómo se expresan ciertas enfermedades, ¿sí? Algunos, para finalizar este tema o esto de lo que te estoy platicando, algunos de los componentes que han sido evaluados en temas de oncología o en temas de cáncer, en donde se ha encontrado que hay elementos que van a tener fundamentalmente ciertas regulaciones y modulaciones cuando los elementos son consumidos a nivel de la expresión de ciertos genes. Y en ese sentido hay que comprender que nuestro cuerpo tiene, digamos, dos grupos de genes para que lo podamos entender de manera sencilla. Tenemos oncogenes, ¿sí? Y tenemos genes supresores de tumor. En ese sentido, nuestro ciclo celular podría estar a expensas de desarrollo de cáncer, pero como tenemos justamente a estos genes supresores de tumor, existe siempre un balance o una regulación adecuada e ideal en donde el ciclo celular se desarrolla de manera efectiva sin que estemos generando mutaciones latentes, ¿sí? Entendiendo entonces esto, existen algunos alimentos que van a promover que ciertos oncogenes se activen y que las posibilidades de presentar ciertos tipos de cánceres incrementen. Lo mismo, habrá algunos componentes dietarios de la propia dieta que promuevan que los genes supresores de tumor se activen y disminuyamos el riesgo de cáncer, ¿sí? Esos procesos se van a relacionar con mecanismos que se conocen como mecanismos de desmetilación, mecanismos de metilación o modificación de las histonas, ¿sí? Este va a ser el mecanismo molecular con el que se van a modificar el cómo se transcribe un gen, ¿sí? Si se metila, por ejemplo, una cadena, podríamos entonces estar bloqueando la transcripción de ese gen en particular que se está viendo impactado, ¿sí? Entendiendo esto, hay algunos componentes del jitomate, muy particularmente tendría que hablar del licopeno, que ha mostrado efectos importantes y relevantes en la modulación justamente o en la regulación de ciertos genes, especialmente supresores de tumor, ¿sí? Se ha visto que el consumo de licopeno puede llegar a promover lo que se conoce como desmetilación, activando a genes supresores de tumor y exponiendo o colaborando para que este gen se siga expresando y esté teniendo una alta acción molecular para combatir, digamos, a los oncogenes. Entonces, actualmente el consumo de licopeno se recomienda especialmente en su forma preventiva para tratar de evitar o contrarrestar los efectos o las posibilidades de poder llegar a presentar cáncer,
¿sí? Obviamente todos esos componentes actualmente estamos en el momento, estamos en el piso en donde promovemos que su consumo sea a partir del propio alimento, ¿sí? Es decir, no llegar al punto, por lo menos todavía, de estar recomendando el consumo del alimento en una píldora, en una pastilla o en una cosa extraña, ¿no? En su forma natural es que actualmente estamos intentando promover el consumo de esos alimentos, ¿sí? Y definitivamente no son los únicos, otros componentes como la curcumina proveniente de la cúrcuma, componentes como los glucosinolatos provenientes de elementos como el brócoli, como el coliflor, como la col, elementos propios como el ácido cafeico, cuando hablamos especialmente de regulación de estrés oxidativo, también tiene una muy buena evidencia actual, proveniente obviamente del café. Entonces, definitivamente, actualmente tenemos ya un gran número de componentes nutricionales que han sido identificados, que han sido evaluados y que podemos empezar ya a utilizarlos como parte de lo que conocemos como nutrigenómica, ¿sí? Entonces, hasta ese punto hemos avanzado en temas de nutrición, hasta el punto de intentar hacer nutrición molecular, hasta el punto de intentar regular y modular en cómo funciona, cómo se expresa y cómo se comporta un gen, ¿sí? Entonces, queda mucho más por aprender todavía del tema. En realidad, no tenemos ni una sola conclusión con respecto a temas de nutrigenómica o nutrigenética. Todas son perspectivas. Hay mucho que hacer todavía y hay mucho que conocer al respecto, ¿sí? Entonces, bien, vamos a darle continuidad a el siguiente tema. Toma un descansito. Ok, el siguiente temita es homeostasis o regulación energética. Cuando hablamos del tema de homeostasis energética, hablamos en realidad de un tema, o tendríamos que hablar de un tema complejo desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista fisiológico y muy especialmente también desde el punto de vista neurológico. Voy a intentar realmente que el tema sea lo más sencillo posible para que se pueda comprender y para que te puedas quedar con información que te sea realmente de utilidad. El tema de homeostasis energética hace referencia a que debemos consumir la energía que vayamos a gastar, ¿sí? Homeostasis energética hace referencia a que la energía que yo vaya a estar gastando en las actividades de la vida diaria es la misma cantidad de energía que debo estar consumiendo a partir de mis alimentos, ¿sí? Esto quiere decir que si mi cuerpo necesita 2.500 kilocalorías para sobrevivir un día convencional, yo debo de consumir ese día entonces 2.500 kilocalorías. Cuando esto no se consigue, cuando yo consumo menos de 2.500 o estoy consumiendo 3.000, por ejemplo, kilocalorías, estoy rompiendo lo que se conoce como homeostasis energética, ¿sí? En ese momento o estoy con un déficit o estoy con un super bit, ¿sí? Entonces, fundamentalmente, el término de homeostasis hace referencia a ese concepto, ¿sí? Cuando hablamos de requerimiento energético, hablamos especialmente de tres componentes que van a integrar lo que se conoce como requerimiento energético. El requerimiento energético es también entendido o considerado como gasto energético total. Te lo pongo por acá de este lado con una pequeña imagen de pila, ¿sale? Entonces, o de batería. El gasto energético total es la cantidad de energía que los seres humanos necesitamos para estar sobreviviendo y estar haciendo actividad física un día convencional, ¿sí? Un día habitual. Este gasto energético total
va a salir a partir de la suma de tres componentes, ¿sí? El principal componente es el GEP, mejor conocido como gasto energético basal. El gasto energético basal es la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita para que todas las funciones fisiológicas y biológicas se desarrollen de manera adecuada, ¿sí? Para que mi riñón esté trabajando de forma adecuada, para que mi corazón esté trabajando de manera adecuada, para que mis pulmones estén ventilando de forma adecuada y especialmente, repito, para que todas mis funciones biológicas estén trabajando de forma eficaz, ¿sí? Básicamente, el GEP me da garantía únicamente de eso, de que mis órganos van a trabajar de forma eficiente. El ETA, mejor conocido, también conocido como efecto termogénico de los alimentos. El efecto termogénico de los alimentos, o ETA, es la cantidad de energía que nuestro cuerpo necesita para que los alimentos que consumimos se puedan digerir y se puedan absorber, ¿sí? Obviamente, cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo también gasta y libera energía. Seguramente te acordarás de cuando te estás comiendo un pozole y estás duro y dale con el pozole, de pronto podemos empezar a sudar. Y esa sudoración tiene que ver justamente con que tal vez, obviamente, la temperatura del pozole es una alta temperatura, pero aparte estamos gastando energía, estamos consumiendo y oxidando energía a partir de ese proceso mecánico de la masticación, de la digestión y posteriormente de la absorción, ¿sí? Entonces, eso lo conocemos como ETA, o efecto termogénico de los alimentos, ¿sale? El ETA, ¿a cuánto equivale? El ETA equivale al 10% del GEP, ¿sale? Ahorita vamos a saber, o les voy a explicar, cómo es que sacamos o cómo es que podemos obtener el GEP, ¿sale? Y finalmente, de los componentes constructores del GEP, tenemos el efecto de la actividad física, muchas veces mencionado únicamente como AF, ¿sí? El efecto de la actividad física es la cantidad de energía que necesitamos para hacer actividades físicas. Actividades físicas desde, obviamente, trapear, desde, obviamente, barrer, desde lavar los platos, ir a la escuela, subir al camión, estar atento en una clase, bueno, podríamos exceptuar tal vez el estar atento, puesto que la cantidad de energía que se estará gastando sería menor a las relacionadas con la actividad física. Cuando hablamos, por ejemplo, de deporte o de actividad física a nivel de deporte, hablamos de que también tendríamos que sumarle la actividad o las kilocalorías que estemos gastando a expensas de una hora de gimnasio, a expensas de una hora de voleibol, a expensas de hora y media de básquetbol. Entonces, básicamente, todos esos componentes entran aquí en este rubro del efecto de la actividad física, ¿sale? Este efecto lo determinamos en relación al nivel de actividad física que el paciente pueda llegar a tener. Si el nivel de actividad física está orientado al sedentarismo, definitivamente que las calorías que se requieren son mucho más bajas que si el paciente, por ejemplo, estudia 7 horas al día, luego trabaja 8 horas y luego hace 2 horas de gimnasio, por ejemplo, ¿sale? Va a cambiar radicalmente el efecto relacionado con la actividad física. Entonces, esos tres componentes me dan lo que se conoce como GET o gasto energético total. ¿Sale? El término de homeostasis energética me dice o me establece también los siguientes puntos. Es claro que si, por ejemplo, mi ingesta, en este caso, es igual a mi gasto, voy a tener balance energético y mi peso no va a variar. Esto es, si realmente yo necesito 2.000 kilocalorías y voy a consumir todos los días 2.000 kilocalorías, mi peso no va a tener variaciones, ¿sí? Si mi ingesta, por el contrario, es mayor a mi gasto, si estoy comiendo más de lo que estoy gastando, tengo lo que se conoce como superávit calórico. Y este superávit calórico me va a hacer ganar peso definitivamente, ¿sí? En el sentido contrario y opuesto, si mi ingesta es menor al gasto calórico, si estoy comiendo menos de lo que estoy gastando,
voy a estar en un déficit calórico, lo cual me va a promover la disminución del peso. Es fundamentalmente lo que hacemos de forma inicial cuando vemos a algún paciente que quiere disminuir su peso, ¿sale? Promovemos déficit calóricos y es en donde está la magia de todo. La magia no está en una pastilla, la magia no está en una inyección, la magia no está en una sesión de mesoterapia, la magia no está en el agua en el agua tibia con limón en ayunas. La magia no está en la nuez de la India, la magia no está en todo ese tipo de brujerías que de pronto podemos llegar a escuchar o que nos pueden llegar a contar que funcionan para bajar de peso. La única y verdadera magia que existe está aquí, en el déficit calórico, en generar un correcto y adecuado déficit calórico para que el paciente pierda peso, ¿sí? Y cuando el paciente me pregunta sobre remedios mágicos, mi respuesta habitualmente siempre es que no estaría yo perdiendo el tiempo haciendo cálculos para déficit calórico si existiera alguna planta, alguna pastillita natural o alguna estrategia de mesoterapia para que el paciente baje de peso. No estarían actualmente todos los científicos y estudiosos del tema de nutrición buscando estrategias para que el paciente pierda peso si es que ya se hubiera identificado un elemento natural y sin efectos colaterales o adversos para que el paciente baje de peso, ¿sale? Porque claro que los hay. Si hablamos, por ejemplo, de la farmacología, especialmente de las anfetaminas, podríamos, obviamente, decir que efectivamente promueven la baja de peso, pero ¿a expensas de qué? ¿Sale? ¿A expensas de qué? Entonces, por ahí va el rollo, ¿sale? Bien, punto siguiente, ¿cómo obtenemos o cómo podemos llegar a sacar y a calcular el gasto energético? Hay varias formas, existen diferentes fórmulas para poder hacerlo. En realidad existen un gran número, más de 100 posiblemente formas diferentes para poder hacer cálculos. En la práctica profesional, cada quien escoge la fórmula que en su momento le gustó o de manera personal, lo que yo suelo hacer es que con cada paciente elijo una fórmula particular. ¿Por qué? Porque todas las fórmulas pueden llegar a ser diferentes con respecto a los efectos a conseguir. Si hablamos, por ejemplo, denme un segundo porque me toca. Sí, ahorita me paso. De nada. Perdón. Les decía, hay en realidad un gran número de fórmulas que podemos llegar a utilizar. Aquí el asunto y lo que tenemos que tomar muy en cuenta es en qué población fue que esta fórmula se estudió, porque las fórmulas obviamente han sido generadas, estudiadas y evaluadas en ciertos grupos poblacionales, ¿sí? Entonces, cuando hacemos cálculo de gasto energético, hay ciertas fórmulas que van a estar, por ejemplo, subestimando el gasto energético de un paciente, otras que van a estar sobreestimando el gasto energético de un paciente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, la fórmula de Harris-Benedict es una fórmula que se ha visto en la actualidad, que está mucho más apegada a las necesidades energéticas del deportista, ¿sí? Quien hace deporte tiene una buena respuesta cuando sus cálculos se hacen a partir de Harris-Benedict, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, del paciente con enfermedades críticas en una unidad de cuidados intensivos, una fórmula que se llama Ayrton-Jones es definitivamente la mejor fórmula para hacer cálculo para ellos, ¿sí? De manera convencional podemos decir que la fórmula de la OMS es una fórmula que típicamente se usa y digamos que es como algo genérico, una fórmula que se puede adaptar a muchos tipos de poblaciones, ¿sí? Realmente la forma más eficaz y más fidedigna de poder obtener cálculo de requerimiento energético es mediante un procedimiento clínico que se hace en un laboratorio y que nos da de manera específica y de manera bien cuantitativa la cantidad de kilocalorías que el paciente puede llegar a necesitar como parte de su consumo energético.
Sin embargo, este tipo de estudios no son estudios baratos o no son pruebas sencillas o de fácil acceso, por lo que en la mayoría de las ocasiones no se utilizan. El nombre es calorimetría, la calorimetría indirecta. Entonces, al no ser una prueba de fácil acceso o de bajo costo, definitivamente tenemos que recurrir a hacer cálculos con base a fórmula, ¿sale? Entonces, para este curso, yo voy a pedirles que cuando les solicite que hagan su cálculo energético personal, lo hagan con base a la fórmula de Harris-Benedict, ¿sí? Ya te decía yo que es especialmente un poquito más para poblaciones de pacientes deportistas, pero me parece una fórmula sencilla, especialmente para ti, que estás como empezando en estos temas, ¿sale? La otra forma, que es una forma práctica y sencilla, es la regla del pulgar. La regla del pulgar no es una fórmula tan específica, es algo mucho más básico, mucho más práctico, algo como para lo rápido, ¿no? Especialmente porque no toma en cuenta prácticamente nada. Acá, si te das cuenta, Harris-Benedict, por ejemplo, en la P, toma como referencia el peso que el paciente tiene actualmente, ¿sí? Acá en la E toma como referencia la estatura o talla que el paciente tiene. Y acá en este paréntesis nos pone como referencia la edad del paciente. ¿Qué quiere decir? Que Harris-Benedict considera el peso, la talla y la edad del paciente para calcular su gasto energético. Y en este caso, la regla del pulgar únicamente toma en cuenta el peso del paciente. El peso del paciente porque lo único que se hace es multiplicar lo que el paciente pesa por 25 o 30 kilocalorías si queremos mantener el peso. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, bajar de peso y peso 70 kilos, multiplico 70 por 20 y ahí me estoy manteniendo en un déficit calórico. Si yo quiero subir de peso, multiplico 70 por 35 y ahí estaría teóricamente ganando peso. ¿Vale? Es, digamos, una forma práctica y sencilla de poder generar el gasto energético. ¿Vale? Te pongo aquí un ejemplo para que lo cheques con detenimiento. Es un paciente específico en donde te hice la fórmula de Harris-Benedict, ¿sale? La fórmula de Harris-Benedict lo que nos da es, fíjate bien, esto es muy importante, nos da el gasto energético basal, ¿sale? 1815 kilocalorías es lo proveniente al gasto energético basal. Entonces, resultado que Harris-Benedict me da es únicamente gasto energético basal. A este gasto energético basal hay que sumarle lo correspondiente al ETA y lo correspondiente al factor de actividad. ¿Sale? En ese sentido, lo que tenemos que hacer es sumarle como parte del ETA el 10% de lo que representa el gasto energético basal. En este caso, el 10% de 1815.5 es 181.5. ¿Sale? Y finalmente, lo último que tenemos que sumarle es el factor de actividad, ¿sale? En este caso estoy sumando yo un 20% adicional. Lo mismo podríamos sumar un 10% adicional. Si mi paciente fuera extremadamente sedentario, podemos sumarle un 30% o un 40% o hasta posiblemente un 70% si es que el paciente es un paciente realmente activo y hace suma actividad física, ¿sale? Ya hablamos especialmente de paciente deportista y especialmente de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, sumando lo correspondiente al GEP, al ETA y al factor de actividad, tenemos que lo que este paciente necesita son 2.360.1 kilocalorías. Es lo que el paciente debería de consumir para mantener su peso, ¿sale? Y en el otro ejemplo, finalmente, la regla del pulgar, ¿sale? Mismo caso, paciente de 70 kilos que quiero que mantenga su peso, voy a multiplicar 70 por 30, ¿sale? Quiero que te des cuenta de algo aquí. En esta prueba, la regla del pulgar, nos salieron 2.100 kilocalorías. Acá nos salieron 2.360. Hay una diferencia significativa. Por eso hacía referencia yo a que ciertas fórmulas se van a adaptar con ciertos pacientes y otras no. ¿Sale? Va a haber siempre o va a existir una diferencia con respecto a resultados dependiendo de la fórmula que estemos utilizando. ¿Sale? Entonces, me gustaría que para que repases este tema, ahora en el tiempo libre que vas a tener, hagas un cálculo, el cálculo tuyo
quiero que saques justamente cuánta energía necesitas tú para vivir un día convencional con la fórmula de Harris-Benedict y posteriormente con la regla de el pulgar, ¿sale? Quiero que hagas eso, ¿sale? Y finalmente, aunado a eso, me gustaría también que hagas una porcentualización de la cantidad o el porcentaje de hidratos de carbono que necesitarías, del porcentaje de proteínas y de grasas. Esto basándonos en lo que te platiqué previamente del plato del buen comer, ¿sí? Quiero que me digas más o menos cuántas kilocalorías necesitarías tú provenientes de hidratos de carbono, cuántas kilocalorías necesitarías provenientes de proteínas y cuántas kilocalorías necesitarías provenientes de grasas, ¿sale? Esto relacionado con los porcentajes que ya previamente platicamos, ¿sí? Esto relacionado justamente con la cantidad de calorías que equivale a cada gramo de carbohidrato, proteína o lípido, ¿sale? Cualquier duda, estoy al pendiente, ¿sale?